Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy la clase estará organizada de la siguiente manera. Copiemos la fecha. El hilo será el siguiente. ¿Cuáles son las características del mal banal? Como producto de nuestra clase responderemos un taller y una serie de preguntas mientras se realiza este video. El mal en la historia de la humanidad siempre se ha analizado desde varias perspectivas. Por ejemplo, desde la Biblia se puede llegar a interpretar que el mal es desobediencia. Adán y Eva son castigados por desobedecer y consumir el fruto prohibido. Lucifer es exiliado y castigado al pretender ser Dios. Desde otra perspectiva, la psicología siempre ha asociado el mal a individuos perturbados, sádicos, monstruos, psicópatas o locos. Desde un análisis político se ha identificado la idea del mal con la pobreza, la miseria, la guerra, el sufrimiento, la crueldad y el colonialismo. En lo que tiene que ver con la banalidad del mal, este concepto es llamado banal porque no tiene ninguna relación con las ideas del mal anteriormente mencionadas. Es un fenómeno reciente. Adolf Eichmann, quien organiza, planifica y envía 100 millones de judíos a las cámaras de gas para ser asesinados, le permitió a Hannah Arendt analizar un nuevo tipo de mal asociado a una obediencia ciega y a una falta de pensamiento. Cuando el Tribunal de Justicia judío analiza los móviles de la implicación de Adolf Eichmann a la solución final, llega a la conclusión que Eichmann no era un monstruo, no era un psicópata, ni tampoco un individuo que profesara un odio profundo hacia algunos judíos. Algunos datos mencionan que Eichmann tuvo una novia judía en su juventud. Hay ciertos testimonios que indicaban que Adolf Eichmann era una persona que se comportaba de manera correcta, es decir, una excelente persona, libre de odios y de chauvinismos de toda clase. En Viena solía estrechar la mano de los representantes judíos, pero año y medio más tarde, cuando fue nombrado supervisor, se las ingenió para matar a tiros a más de 250.000 judíos. ¿Será que el poder corrompe? Hannah Arendt no aborda la posibilidad de que al subir la escalera del poder, simultáneamente el hombre vaya pasando por alto el sufrimiento de quienes sostienen. Aun cuando supongamos que el poder corrompe a las personas, realicémonos la siguiente pregunta: ¿por qué entonces hay personas que no están dispuestas a cualquier cosa en aras del poder? En cuanto a las características del mal banal, hay que enfatizar que una de las características fundamentales para comprender el fenómeno del mal banal es comprender la obediencia ciega. En el caso de Eichmann, él profesaba una obediencia ciega a las palabras de Hitler, a tal grado que nunca sintió responsabilidad ni culpabilidad en su colaboración con el genocidio. Muy por el contrario, siempre se mostró orgulloso de su labor. Por otro lado, Hannah Arendt identifica la falta de reflexión como un móvil del mal banal, y es que por falta de reflexión las personas pueden ser fácilmente manipulables por cualquier concepto frívolo de lo bueno y de lo malo. Hannah Arendt realiza una distinción entre conocimiento y pensamiento. Conocer implica conocer ideas y saberes, incluso resolver problemas. Pensar es un diálogo continuo, profundo con nosotros mismos, un pensamiento crítico de nuestras acciones y su ejemplibilidad. Para nuestra filósofa, el pensamiento implica una mentalidad amplia, una suerte de colocarse en el lugar del otro para caminar a su lado. Un ejemplo de estos es Sócrates con su mayéutica. Ahora bien, observemos un fragmento para profundizar esta idea y comprender que la banalidad del mal es un mal de tal suerte que todos los individuos no estamos alejados. Todos los individuos podemos caer en las redes de la banalidad del mal cuando nos negamos a pensar, cuando nos negamos a reflexionar. Para entender su punto de vista, conviene señalar que esta incapacidad no es una mera insensibilidad moral. Eichmann no era un idiota moral. En su vida cotidiana actuaba de modo normal y sabía distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. En este punto, Eichmann se asemejaba inquietantemente al hombre del montón, a muchos hombres corrientes. La única característica notable que se podía detectar en su comportamiento fue precisamente su falta de reflexión y de pensamiento, su incapacidad de juzgar. ¿Pero en qué consiste esta incapacidad?
Distingue Arendt entre conocimiento y pensamiento. Conocer implica acumular teorías, ideas y saberes, e incluso ser capaz de resolver cuestiones técnicas al respecto. Pero Arendt viene a definir el pensamiento como una suerte de diálogo continuo y profundo con nosotros mismos en lo que llama solitud. Una reflexión crítica sobre nuestras propias acciones y a la vez sobre la ejemplaridad de cualquier acción en nuestra más íntima soledad. Tal reflexión implica una mentalidad amplia, una capacidad de ponerse en el lugar del otro para tratar de entender su punto de vista. Pone como ejemplo a Sócrates, aquel legendario griego que decía hablar continuamente con su daimon, su alter ego interior. Según Arendt, este diálogo interior fortalece nuestra conciencia y en algún sentido dificulta el olvido, o a la inversa. Precisamente porque dificulta el olvido de aquello que vemos y hacemos, fortalece nuestra conciencia y nos aboca al diálogo con ella. Esto nos obliga a escuchar respetuosamente su voz, aunque no siempre se le haga caso. Es sin embargo esta falta de reflexión crítica lo que Arendt descubrió en Eichmann, y consideró que podía ayudar a entender no solo el nuevo tipo de criminal que encarnaba en cuanto cooperador activo de una política de asesinato masivo, sino también la colaboración, en formas y grados diversos, de una amplia masa de la población alemana en el mantenimiento del régimen nazi. Lo interesante del nuevo enfoque es que dibuja un agente del mal que, lejos de reducirse a sectores minoritarios fuertemente ideologizados, se extiende a una amplia masa social desideologizada y anónima que contribuyó activa o pasivamente a la implantación y sostenimiento del régimen nazi. La distinción entre conocer y pensar le permite a Arendt explicar algunas cuestiones. Por ejemplo, el hecho de que puede haber tipos muy inteligentes, con grandes conocimientos científicos o de cualquier otro índole, que sin embargo sean capaces de realizar colosales atrocidades con mínimos o nulos remordimientos. Y aunque no suelen ser malhechores y a menudo son ejemplares ciudadanos, encierran, como dijimos, el potencial del mayor mal. Perder la capacidad de pensamiento y juicio no le parece a Arendt como un mal que produzca siempre unas consecuencias nefastas. Perder esta capacidad solo se revela como un mal extremo, atendiendo a sus consecuencias, en circunstancias muy concretas. Es decir, mientras no ocurre en catástrofes éticas o políticas como el advenimiento del nazismo, tal incapacidad puede resultar inocua, pero en situaciones trágicamente excepcionales aumentan y posibilitan el fuego de la catástrofe. Entre aquellos que perdieron esa capacidad de juicio distingue Arendt tres grupos: nihilistas, dogmáticos y muchos ciudadanos normales que siguen fielmente las buenas costumbres. El nihilista habría llegado a la conclusión de que no hay valores definitivos, de modo que asume unos u otros ocasionalmente y movido por su propio interés. Cuando todo es dudable y no hay ninguna gran idea que defender o creer, la única carta segura a la que quedarse es el egoísmo, independientemente de las consecuencias que se deriven de ello. Son los arribistas sin escrúpulos que pululan siempre cerca del poder, de cualquier poder. El dogmático, quizá huyendo de la ansiedad de un escepticismo incapaz de dar respuestas definitivas a todas las preguntas, asume un dogma rígido que le aporta seguridad. Al concentrar todas sus acciones en un obsesivo ideal, fortalece su voluntad y su capacidad de acción. A este grupo pertenecen los fanáticos políticos y religiosos, siempre refractarios al diálogo que pudiese cuestionar sus ideales. Entre los ciudadanos normales distingue Arendt el tercer grupo irreflexivo, el más numeroso. Estos ciudadanos suelen asumir las buenas costumbres del lugar donde habitan, pero lo hacen acríticamente, fieles al significado originario de moral o ética. La costumbre, precisamente por serlo, es buena. La cuestión fundamental es que los tres han finiquitado el diálogo con la conciencia, y aunque la conciencia sigue estando ahí, es ya como un extraño. Una conciencia segregada a la cual se le niega el diálogo conlleva que en absoluto retengamos sus discursos, monólogos cada vez más incomprensibles de un raro ser con el que coexistimos, pero con el cual ya no convivimos.
Ahora bien, para finalizar, realicemos un recuento de las características del mal banal. Bueno, la primera característica es una obediencia ciega a una persona en la cual se deja a un lado el pensamiento. Por otro lado, una de las características más importantes es la falta de pensamiento. Según Hannah Arendt, cuando una persona no es capaz de utilizar esta facultad, se está deshumanizando, se está volviendo una herramienta, está perdiendo su capacidad, su humanidad. Bueno, les deseo que tengan un feliz día. En cuanto a la actividad de hoy, por si el colegio les voy a enviar el taller y también un documental y otras fuentes adicionales para que ustedes consulten. Para la próxima clase estudiaremos cómo es posible que este mal banal surja, cómo es posible que el mal banal llegue al mundo y sus antecedentes.